del sindicato. Y si se ha sostenido esta lucha, es gracias a un grupo de jubilados conscientes que aporta su cuota sindical, que le compra la paleta al compañero en la resistencia, que le echa la moneda al bote, que está sosteniendo a un trabajador para que no se liquide y que está aquí presente. Eso se llama dignidad, compañeros. Eso se llama conciencia de clase. Como el compañero Blas, jubilado de 72 años, que lleva un año en la cárcel del reclusorio Oriente. Platiqué hace unos días con él y con los demás compañeros. Dice el compañero Blas: yo no soy ningún delincuente, soy jubilado digno. El único delito que he cometido es levantar la voz para hacer que me restituyan mis derechos como jubilados. Dice: puedo estar el tiempo que sea necesario, pero no hay que cejar en la lucha hasta alcanzar la victoria del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Ha hecho una explicación del compañero José Antonio Almazán, prosecretario de Jubilados, hasta dónde estamos. Este es el decreto que firmó Felipe Calderón. No nada más lo firmó él, lo firmó Gómez Mont, Francisco Gómez Mont, Fernando Gómez Mont de Gobernación, y ya no está, ya se largó. También lo firmó Ernesto Cordero, Agustín Cárdenas, lo firmó Georgina Kese, Gerardo Luis Mateos, Francisco Javier Mayorga Castañeda. Deben de conocer ustedes a Juan Francisco Molinar Orcasitas. Yo creo que el que se va a llevar la tarde es Javier Lozano Alarcón. Ya varios se fueron, compañeros. Hoy es la ofensiva del sindicato. Ya cayó Néstor Félix Moreno Díaz, director de operaciones de CFE, está en el reclusorio Oriente, capaz, gracias a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Faltan varios. No se necesita ser magistrado o ministro para saber que este decreto es inconstitucional. Ya lo demostramos. Si hoy el gobierno no ha acabado con el sindicato, es porque no les asiste la razón. Hicieron una operación para intervenir al sindicato. Por unas cuantas monedas, como Judas, se vendieron varios que fueron dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas, que hoy se ostentan como comité interino, cuando no existe esa figura en el estatuto. Por eso mi reconocimiento a exdirigentes que están aquí presentes en esta asamblea magna de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Los juicios laborales están vivos. No hay ninguna sentencia firme que dé por terminadas las relaciones individuales y colectivas. Hay una discusión en el Congreso de la Unión. Este convenio en comodato es una simulación jurídica. El comodato no existe en derecho público. Se les ocurrió para negar lo que por derecho nos corresponde a los trabajadores y a los jubilados. Muy sabios
decía, dice, si se extingue la compañía de luz y fuerza del centro SADCB, por esa razón o cualquier otro, si la CFE va a ser la que va a estar en el centro del país, tiene que asumir la obligación obrero patronal del contrato colectivo para jubilados y para trabajadores. ¿A qué apostaron ellos? A que todos corriéramos a cobrar las migajas en las liquidaciones y en los bonos, pero no fueron liquidaciones, fueron a renunciar, los llevaron de las manos, hasta jubilados llevaron a sus hijos a liquidarse, hasta exsecretarios generales. Cuando vamos a tener el 1 de mayo un aniversario más de la lucha de la clase obrera en el mundo, del derecho internacional del trabajo, el artículo 123 es una conquista de la clase trabajadora, producto de la Revolución Mexicana, que costó más de 1 millón de vidas en el país, y todavía llevaron a sus hijos a que firmaran un convenio leonino de decir: vengo en mi sano juicio, en pleno derecho de mis facultades, a renunciar a mi derecho al trabajo, a no demandar al gobierno, ni al CFE, ni al SAE, ni a nadie, y a cobrar las migajas. Por eso ellos apostaron a que nos fuéramos todos, pero con mucha dignidad. Hay compañeros que no vieron por su interés personal, sino por defender a esta gran organización que vamos a cumplir este año 98 años de existir. Y con la presencia de ustedes, jubilados y trabajadores, y nuestras familias, estoy seguro que les va a poder festejar los 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. El es un patrimonio de la clase trabajadora del país. Quedamos 16.599, que hay compañeros allá afuera con mucha dignidad, vendiendo el refresco, vendiendo las tortas, haciendo rifas como los del grupo de jubilados, compañeros que andan con el volante, con el bote. Eso se llama dignidad, camaradas. Que tomamos un acuerdo, como lo dice el estatuto, a esta disolución forzada que quería llevarnos el gobierno. Dice claro que todos estamos obligados a hacer lo que sea necesario para evitar la disolución forzada del Sindicato Mexicano de Electricistas, y estamos cumpliendo y vamos a seguir haciendo, pero hay que cerrar filas, camaradas. Hoy la lucha es una lucha política, la del SME, que nos sitúa en una coyuntura político-electoral, que es muy importante lo que se va a definir el 1 de julio. Faltan 67 días para el 1 de julio. Se va a definir cuál será el futuro de la clase obrera en nuestro país. ¿Por qué lo digo? Chequen en el Congreso y en este arranque de las campañas. Por todos lados, Josefina Vázquez Mota, la señora que está, dice, a favor de fortalecer el lavado de dinero en el país. Lo dijo en el meeting en Puebla. Dice la señora, y en
emplaza al PRI. Dice que firme, que apruebe la reforma laboral. Dice el PAN le firmó la reforma que presentó el PRI en este periodo ordinario de sesiones. Afortunadamente, ese periodo termina mañana y no habrá reforma laboral, también con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Compañeras y compañeros, ¿por qué hay que ubicar? ¿Qué plantea el PRI y el PAN de reforma laboral? Plantea los contratos por 3 meses. Aprueba. Si el patrón te renueva el contrato, te da otro. Si no, te echa para afuera. Y esto es acabar con la contratación colectiva, acabar con los derechos de antigüedad, porque no harías derecho de antigüedad, no tendrías seguridad social y mucho menos te alcanzaría para tener una jubilación. Dicen que cada quien ahorre, y la jubilación que ustedes hoy conservan es una conquista del sindicato de la huelga de 1936, una obligación del patrón y un derecho del trabajador. Hoy también plantean en esa iniciativa el pago por horas. Quieren una reforma laboral para imponer comisiones de trabajo como el Grupo Walmart. ¿Cómo están los trabajadores? Pero ya observamos que uno de los administradores del Grupo Walmart es el cuñado de Javier Lozano Alarcón. Walmartgate, mejor salió el escándalo en Estados Unidos que aquí. Y otro de los altos funcionarios de Walmart es el primo de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. Ese es el modelo laboral que quieren imponer, que te paguen por horas. ¿Cuánto es el salario mínimo, camaradas? 62 pesos al día. Divídanlo entre 8 horas para ver cuánto es lo que te van a pagar.
Queremos que siga teniendo mayoría el PRI y el PAN en la Cámara de Diputados y Senadores. Queremos que gane Peña Nieto o Josefina Vázquez Mota. O podemos cobrarles la factura del daño que nos han hecho. O ya se nos olvidó el daño que le han hecho a nuestras familias. ¿Cuántos jubilados han fallecido por este atentado en contra de los jubilados? ¿Cuántos trabajadores en activo han fallecido? ¿Cuántos compañeros se han suicidado? ¿Cuántos han deshecho su hogar producto de esta infamia que hizo Felipe Calderón de la mano del PRI, camaradas? ¿Ya se nos olvidó? No, camaradas, jamás se nos va a olvidar. Por eso tenemos que cerrar filas, todos. ¿Qué hacer? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo convencemos al jubilado o al trabajador que siempre ha militado en el PRI o en otros partidos de derecha o centro para decirles hay que poner en el centro al Sindicato Mexicano de Electricistas? Ya lo han hecho varios jubilados. Es muy claro que la lucha es política, porque que nos expliquen cómo van a extinguir a las plantas de generación que construyeron nuestros abuelos, nuestros padres. ¿Cómo hacerle para extinguir las líneas de transmisión que construyeron también ustedes? ¿O cómo le van a hacer para extinguir las subestaciones, las redes de distribución aérea o subterránea? ¿Cómo le van a hacer para extinguir a 6.800.000 usuarios que están en la zona central del país? No lo pueden hacer mientras exista la industria eléctrica en México. Va a seguir existiendo el Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Ahora vamos a la ofensiva. No se requiere mucho. Hoy por la mañana me citó Andrés Manuel López Obrador a las 7:30. Sabía de esta asamblea él, sabe de la asamblea de mañana, sabe que vamos a tomar acuerdos a ir el 1 de mayo a levantar la voz del desvelo. Y las palabras textuales por la mañana: dile a los jubilados, a tus trabajadores, que les voy a cumplir, que vamos a ganar la elección del 1 de julio y se va a reponer a luz y fuerza del centro de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Hay un compromiso. Ya con nada gana el PRI y el PAN. Por más dinero que le metan, simplemente que se vaya a votar los mismos que votamos en el 2006. Con esos votos gana Andrés Manuel López Obrador. Y hoy hay otros escenarios. Vean cómo empresarios ya se movieron para el lado de Andrés Manuel López Obrador. Sector campesino, en las redes sociales donde andan los jóvenes, les han puesto una chinga a Andrés Manuel López Obrador. Lo que hace falta ahora es defender el triunfo el 1 de julio. Y para eso hay mucha experiencia en jubilados y trabajadores.
La lucha es política. Se va a definir el futuro del país durante los próximos 6 años. Pero el país no aguanta más 6 años de política económica neoliberal. Nosotros estamos viviendo las consecuencias de esa política. ¿Cuál es el argumento del gobierno para quitarnos nuestro trabajo al contrato colectivo? ¿Qué es por bien de la nación? ¿Qué es por bien de la economía nacional? Hay mucho dinero. Y revisen, aprobó el Senado subir la cuota
Y hoy se tenía que haber votado y no lo pusieron en la lista. Mañana es el último día y nos dicen, mejor que lo discuta la comisión permanente. Hay que ir a tocar cuentas sin poder.